Sanatorio Otamendi. Esta es la única información que tenemos hasta el momento. En el comentario, Mariano, hablé de la idea de la presidenta que le quieren instalar una crisis económica. Me parece que Adolfo Pratgay, economista, expresidente del Banco Central, es el adecuado para hablar de estas cosas. Alfonso, buenas noches. Nos rebautizaste. Alfonso, sí. Perdón. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Charlie, Mariano, ¿cómo están? Estoy teniendo muchas comunicaciones al mismo tiempo. ¿Crisis sí o no en materia económica? Yo creo que es la crisis más innecesaria de toda la historia argentina. No hay ninguna duda que es una crisis. La crisis empieza 3 años atrás, con el cepo cambiario, ¿no? Cualquier país del mundo que tiene que tomar esa decisión está revelando que tiene un problema en su funcionamiento que no es menor, ¿no? Que ojalá fuera solamente el no poder acceder al mercado de dólares los que quieren ahorrar. No hay más que recorrer un poco el interior del país para ver que faltan insumos esenciales para la medicina, para la salud. Hay tantas empresas que no pueden exportar porque no les permiten acceder al mercado de cambios para importar los insumos que necesitan para exportar. Este es el esquema que le prometió Kicillof a la Presidenta hace exactamente 3 años. Esta semana cumplió 3 años. Y ha sido un fracaso rotundo, ¿no? Y ese fracaso rotundo se trasladó a la parte, yo diría, más sensible de la economía, que es la actividad económica, el empleo y las variables sociales, ¿no? Me parece que el gobierno hace una cortina de humo con los fondos buitres como si eso fuera realmente el problema que enfrenta Argentina, para no tener que atacar las cuestiones centrales, que son la inflación, como dije recién, el desempleo y el aumento de la pobreza como consecuencia de todas estas cosas. Alfonso, un minuto, perdón. Sí. Hay una noticia de último momento, hay un comunicado a través de la agencia Telam, del Cuerpo Médico Presidencial, que efectivamente reconoce que la presidenta está en el sanatorio Otamendi como consecuencia de un estado febril infeccioso, que se le van a hacer pruebas y tratar de consolidar un diagnóstico. Perdón, Mariano, adelante, por favor. No, sí, hablábamos de la crisis. Ustedes en la coalición cívica o en UNEN podrían llegar a ser gobierno, eventualmente, habrá que ver las alianzas que tienen. ¿Por dónde empiezan con esta crisis? Porque todo el mundo dice, esta crisis que deja el gobierno va a llevar muchos años revertirla. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la punta de la madeja? No, hay algunos aspectos que son más estructurales y que incluso exceden a este gobierno. Charlie mencionaba en su introducción la cuestión del narcotráfico, ¿no? Por supuesto que el colador que significa la política migratoria y sobre todo la política de radares ha sido una herencia que nos deja el kirchnerismo. En todo caso, ellos tuvieron 12 años para resolverlo y no lo resolvieron, ¿no? Pero la instalación del narcotráfico creo que excede, es un problema que evidentemente ha crecido mucho en este tiempo y que va a tomar mucho tiempo, sin ninguna duda, resolverlo. Hay otras cuestiones que son mucho más sencillas. El cepo cambiario es una invención de Kicillof que se termina el día que desaparece Kicillof, que desaparece como funcionario público, lógicamente. ¿Y la inflación? Y la inflación va a llevar un tiempo más, pero tampoco es imposible bajarla en un tiempo prudencial. Nosotros lo que decimos es, nos vamos a tomar un mandato, 4 años, porque hay muchos precios relativos por corregir, hay muchas cuestiones por resolver, y no queremos correr el riesgo de hacerlo demasiado rápido con las consecuencias que eso tiene. La realidad es que cuando uno mira la última experiencia histórica en la que la inflación estuvo en 40% y bajó al 4%, fue cuando nosotros estuvimos en el Banco Central, Charlie, y la bajamos en un año, ¿no? Ahora, la presidenta lo que está planteando claramente es la estrategia del miedo, es decir, está diciendo, dicen que hay crisis para justificar un ajuste. Evidentemente, un ajuste, digamos, el ajuste es consecuencia de las políticas del gobierno. Te interrumpo, pero ustedes Mariano, van a hacer un ajuste. ¿Vos sabés qué pasa? Que me parece que hay que tomar un poquito de distancia porque es tan veloz la agenda. Y ellos son una máquina de instalar temas que les pasa a ustedes los periodistas, nos pasa a nosotros, que nos olvidamos el tema de la semana anterior. El tema de la semana anterior era, no ella directamente, pero Capitanich, Alperovich, algunos otros adláteres del Frente para la Victoria, diciendo que, cuidado, no voten otra cosa porque se acaban todas las conquistas sociales, ¿no? Se acaba la asignación por hijos, se mueren los enfermos de SIDA, desaparece la cobertura. Eso fue una brutalidad. Bueno, por eso, pero nos olvidamos de eso, Charlie. No, yo no me olvido, Entonces, lo critiqué muy seriamente acá. Pero fíjate, Mariano está diciendo, la Presidenta acusa a la oposición o no sé quién de hacer terrorismo económico. ¿Hay más terrorismo económico que ese? No, lo que él dijo es cierto, ahora vos le estás contestando. Pero claro que sí, pero nos olvidamos lo que pasó la semana anterior, ¿no? Esta es la dinámica
Y hago un paréntesis. No, y Kicillof dijo el otro día, antes que lo haga la presidenta, dijo que quieren destruir la industrialización que hizo este gobierno. Que no existió. Bueno, los propios números de ellos. Hace un año que la industria está en recesión en la Pero Argentina. además, o sea, el empleo en la industria creció mucho menos que el empleo de toda la economía. La participación de la industria en la economía cayó en los últimos años. No hay sector que haya crecido más que el sector financiero, al que ellos dicen demonizar. Todo está dado vuelta, esa es la realidad. Entonces a mí no me sorprende que la Presidenta esté con estos manotazos hago la aclaración. Estamos en un momento donde no sabemos cómo está su estado de salud, esperemos que se Ahora, Alfonso, no me está respondiendo a la pregunta. ¿Van a hacer ajuste y ese ajuste no implicaría barrer con las ayudas sociales? Pero por vos ejemplo, te estás poniendo las polleras de Cristina. Te respondí la pregunta. No, yo simplemente estoy diciendo a ver qué dice la oposición respecto del ajuste. Es decir, hay mucho gasto público, hay un exceso de gasto público. Sí. ¿Cómo se lleva adelante sin que esto lo sienta la gente mayormente? A ver, por supuesto que hay que eliminar el derroche en el gasto público. Y esta es la gran diferencia con otras instancias de la economía, de la historia económica argentina. Es la primera vez que Argentina tiene déficit fiscal con 40% de recaudación tributaria. Vale decir, para todos los que nos están viendo, sepan que los que trabajan 5 días a la semana, recién a partir del miércoles empiezan a laburar para ustedes, ¿no? Lunes y martes están perdidos. O invertidos en lo que debiera ser un gobierno nacional, un gobierno provincial, un gobierno municipal que se preocupa por proveer los bienes públicos. Ahora, Alfonso, no hay un cuadro... Pero eso es culpa de Charlie si no redondeo la... No, pero agrego. Sí. Hay un cuadro económico obviamente muy complicado. Ahora, ¿se le da esperanza a la sociedad argentina? ¿Se puede corregir todo esto? Pero claro que sí, por eso yo estaba diciendo, el problema fiscal que tenés hoy es de derroche de los recursos. No es que no tenés los recursos, es que lo estás gastando pésimo, ¿no? Ahí tenemos la foto de Kicillof. Si vos te tomás el trabajo de inventariar todos los amigos de Kicillof y de la Cámpora que están calentando sillas, cobrando un sueldo muy importante y sin tener ningún efecto... 81.000 empleados públicos desde el 2007. Yo digo solamente la Cámpora. El gobierno, la Cámpora preferiría que la Cámpora no haga nada, que cobre y que no haga nada, porque es peor todavía. Cobran y hacen las macanas que sabemos que hacen. Ahora, vos le recomendaste a la Presidenta cómo solucionar esto, que es echarlo a Kicillof, dijiste. Sí, que se vaya a la casa Kicillof. A ver, en cualquier lugar del mundo, y esto no es solamente en el sector privado, en el sector público, un funcionario que acumula sistemáticamente todos los fracasos que acumuló Kicillof, se va a la casa. Entonces hay que preguntarse cuál es la... Bueno, acá lo están premiando, ¿no? Porque cada vez tiene más influencia. De la misma manera que lo premiaban a Vudú. No nos olvidemos de eso. Pues. También nos olvidamos de Vudú. Parece que nos olvidamos de Vudú. No. Hoy que descubrieron que era que tenía facturas truchas. Sí, en una empresa que se llama Acción Media de comunicación, junto con Núñez Carmona. Pero vuelvo a lo anterior. A ver, porque una de las cosas que dice el gobierno es les van a sacar la asignación por hijo. La asignación por hijo fue una idea de la coalición cívica. Sí. Eso, estas cosas creo que la oposición tiene que aclarar bien, ¿no? Es decir, por lo menos comunicar bien. Sí, nosotros... Fue una oposición de la coalición cívica cuando la Presidenta opinaba todo lo contrario, pues decía que había que hacer la ayuda social específica y no generalizada. Y decían que no había recursos, Charlie. Oíme, yo fui diputado nacional y en la campaña del 2009 de lo único que hablaba era de la asignación por hijo, que no era un gancho para los porteños, en todo caso, que era mi distrito, porque no es una cuestión central para la población de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes lo llamaban ingreso ciudadano para la niñez. Ingreso ciudadano a la niñez, y creíamos que tenía que ser, es un ingreso ciudadano, no es una dádiva, no es un subsidio. Y era universal. Y es universal, no como lo aplicaron ellos. Nos dijeron que no tenían los recursos. Perdieron las elecciones y al mes lo aprobaron por decreto de necesidad de urgencia. Entonces, eso no estuvo en ninguna plataforma del Frente para la Victoria, nunca. Estuvo en todo caso en las nuestras. Alfonso, no hay ninguna duda. Creo sí, cuando aparece una oposición, por ejemplo, si la oposición es vista como que solamente va a derogar, entonces eso es como, digamos, preparar el terreno para que la Presidenta diga la Presidenta incluso dijo que quieren derogar el satélite, haciendo referencia a la... La verdad que el satélite no cambia demasiado, Charlie. De vuelta, no entremos en el... te digo lo que dijo Cristina Fernández. Yo lo que quiero derogar es la pobreza, quiero derogar la corrupción, quiero derogar el choreo, el afano. Ahora, Alfonso... Quiero derogar la interrupción. ¿Por qué llega Vanoni, el nuevo presidente del Banco Central, y aparentemente el dólar blue que se había disparado se dispara menos?
porque no se opera prácticamente. No se opera. ¿Por miedo? Sí, claro. Sí, por miedo. No solamente el dólar blue, que no es legal, sino el dólar bolsa, que sí es legal, pero que se opera muy poco y se opera para abajo porque todos los días está la Superintendencia de Seguros, o el propio Kicillof, o el propio Banoli, llamando a quien tiene que llamar para... Fíjate qué curioso esto, Charlie. Vendan bonos argentinos. La instrucción de encumbrados funcionarios económicos del gobierno argentino recomiendan o dan la instrucción a sus regulados que se desprendan de bonos argentinos. ¿Por qué? Porque si venden los bonos argentinos en el mercado local, eso tira para abajo el tipo de cambio de contado con liquidación o dólar bolsa. ¿Cuánto dura eso, Charlie? Un suspiro. Un suspiro. Y de vuelta, vuelvo al anterior porque si no estamos muy enfocados en la última semana, en el último mes. Este señor que tenés ahí en la pantalla es el ideólogo del cepo cambiario. Le dijo a Cristina, no se preocupe, señora Presidente, ni tienen que caer las reservas ni tienen que devaluar. Vamos a poner un cepo cambiario y nosotros vamos a decidir a quién le damos las reservas. Desde entonces cayeron 50% de las reservas y devaluaron un 100%. Entonces, ¿qué más hay que esperar para que este señor tenga que rendir cuentas? Y para que Cristina se dé cuenta que le queda un año, y decía hace un rato, estaba intentando decir, esperemos que se recupere pronto por ella, pero además por el cargo que ocupa y por todas las cuestiones que tiene que resolver de acá al final del mandato, ¿no? Alfonso, ¿cómo están viendo ustedes el acuerdo posible con los buitres? Se está hablando mucho de que podría haber un acuerdo después de enero, cuando caiga la cláusula Rufo. ¿Ustedes lo ven posible y en tal caso puede mejorar la economía para el 2015 y ellos quizás tener un buen colchón para las elecciones? Yo creo que ellos están obligados a hacer ese acuerdo, pues si no se quedan sin reservas bastante antes del final del mandato. Y por eso es que cuando vos mirás la evolución de los precios de los bonos de Argentina, nunca cayeron demasiado, tuvieron un par de derrapes, pero la interpretación que hacen los que tienen esos bonos es Argentina no tiene más remedio que acordar. Y dicen, en el peor de los casos será el próximo gobierno, en el mejor de los casos va a ser este gobierno, por dos razones. Primero, porque es antes, y segundo, porque cada vez que este gobierno, en particular Kicillof, se sentó frente a un acreedor, le pagó de más. Lo hizo con Repsol, lo hizo con el Club de París. Lo hizo con el Club de París. Al Club de París le pagó, sin mirar, 3.700 millones de dólares de punitorios. Es la primera vez en la historia que un país le paga sin quita punitorios al Club de París. 3.700 es el doble de la sentencia de los buitres. Fíjate que si los buitres fueran el problema económico, esto se hubiera resuelto 2 veces si hubieran hecho las cosas bien. El problema es otro. Entonces, sí, creo que están obligados a hacer un acuerdo para poder refinanciar los vencimientos de deuda que tiene el año que viene, porque si no se quedan sin dólares. No creo que eso sea la bala de plata que resuelva la inflación, el desempleo, la pobreza, la caída en actividad económica, la desindustrialización, el problema energético y todas las otras cuestiones, narcotráfico, seguridad y todas las otras cuestiones que ustedes plantearon. Alfonso, gracias por haber venido. Te espero una tormenta terrible, según lo que estoy escuchando. Sí, me costó entrar ya, así que... Doy unos datitos políticos y volvemos a conversar. Insistimos, la presidenta fue llevada hoy, está en el sanatorio Otamendi, según un comunicado oficial, están tratando y haciendo análisis por un